Seguimos viendo funciones y procedimientos, todos estos temas de modularización. En este video vamos a ver dos temas, lo que son los prototipos y lo que son parámetros actuales y formales. Son dos temas que no son muy complicados, que quizás no nos tomen mucho tiempo. Primero vamos con lo que es los prototipos. Con una sola diapositiva y con un solo ejemplo nos va a alcanzar para explicar ambos conceptos. Igualmente después vamos a ir al SIGINT para asentar en la práctica estos conceptos. ¿Qué son los prototipos? Prototipo se lo denomina como la declaración de una función o de un procedimiento. Es la cabecera de una función o de un procedimiento, ¿sí? O de un módulo. Es decir, va a tener un prototipo la forma que tiene una función. Es la declaración de una función. Va a tener el tipo de dato que retorna, cuál es el nombre de la función y los parámetros que recibe. En qué orden recibe esos parámetros, qué tipo de parámetros son, de qué tipo de dato y cuántos parámetros reciben. Si se fijan en el ejemplo, los repasemos. Tenemos lo que es la función main, que ya la venimos conociendo del primer día. La función suma, que la vimos en un ejemplo en el video de funciones. Y miren esto, lo voy a resaltar. Esto, que es lo mismo que esto. Esto que está acá, que lo resalté primero, es el prototipo. Es la cabecera de una función, no es nada más que eso. ¿Y por qué se suele hacer esto? Si se fijan, el prototipo no tiene cuerpo. Hasta ahora ustedes se preguntarán, pero obviamente, ¿por qué razón de ser? Digamos, ¿por qué hacemos esto de los prototipos? Si ya vimos en los anteriores videos que alcanzaba con declarar una función y ya la podía usar en el main. O sea, ¿qué sentido tiene declarar solamente la cabecera de la función o de un procedimiento sin cuerpo? ¿Sí? Los prototipos terminan solamente con punto y coma, no contienen el cuerpo, no contienen instrucciones, simplemente es la cabecera y al final terminan con un punto y coma. ¿Se acuerdan que yo les dije en los anteriores videos, mejor dicho, que estábamos haciendo que las funciones y los procedimientos que hacíamos iban arriba del main? Lo estábamos desarrollando arriba de la función main, porque yo les decía, corremos el riesgo y en realidad lo hacemos arriba del main porque el main puede que no reconozca estas funciones. Al estar arriba del main, el main, como el compilador va secuencialmente de arriba para abajo, al encontrarse si la función estaba abajo del main, podía que no reconozca una función dada cuando yo la invocaba. Entonces, por esta razón nosotros estábamos declarando o definiendo, mejor dicho, las funciones arriba del main. Los prototipos es la declaración de la función, como dije, y le permite conocer a todo el programa cómo está declarada una función y cómo debe ser usada una función. Si se fijan en el ejemplo que hice acá en la pantalla, ahora la función suma está debajo del main. ¿Y por qué el main puede usar la función suma si esta está debajo? Por el prototipo. El prototipo es esta cabecera de la función que le va a indicar al resto de módulos o al resto del programa cómo debe ser invocada esa función o procedimiento, cómo debe ser llamada, cómo debe ser usada para que realmente haga lo que tenga que hacer, ¿sí? Entonces el prototipo le va a indicar la forma que tiene una función dada o un procedimiento dado, cuál es su tipo de retorno, cuál es su nombre, y algo muy importante que está asociado a lo que vamos a ver ahora, que son los parámetros actuales y formales, cuántos parámetros tiene que recibir, en qué orden y qué tipos de parámetros, ¿sí? Bien, a partir de esto surge el concepto de parámetros actuales y formales. Primero vamos a ver el concepto de parámetros formales. ¿Qué es esto de los parámetros formales? De su propia palabra lo dice, le da la forma a la función. Los parámetros formales son aquellos que se indican cuando se declara una función, es decir, en su prototipo, o estos también, cuando se le define, estos son los parámetros formales. Le dan la forma a la función. No tienen ningún valor, simplemente indican de qué tipo van a ser los parámetros, en qué orden se deberían invocar esos parámetros y cuántos parámetros invoca esa función. ¿Sí? Cuántos parámetros recibe esa función, mejor dicho. ¿Sí? Le da la forma, se declara estos parámetros. Por eso se llaman parámetros formales. ¿Cuál es la diferencia con los parámetros actuales? Los parámetros actuales es cuando ya se invoca a la función. ¿Por qué se llaman actuales? Porque ahora los parámetros, o mejor llamados argumentos ahora, ya tienen un valor determinado, tienen un valor actual. Acá, cuando yo invoco a suma, A y B ya tienen un valor fijo.
No es la declaración de qué tipo de dato es A ni qué tipo de dato es B. Es decir, no es la forma en la cual suma recibe los parámetros, sino que ya le estoy pasando a suma en su invocación parámetros actuales. Le estoy pasando ya valores actuales, valores concisos. Ya le estoy pasando datos. Entonces, esos son los parámetros actuales, cuando yo invoco a una función. Por eso se dice que los parámetros actuales deben coincidir con los parámetros formales. Yo no puedo declarar en los parámetros formales que yo recibo 4 parámetros y luego en los parámetros actuales pasarle 2, porque no estaría coincidiendo esta interfaz de comunicación, ¿se acuerdan que hablamos? Estos enchufes, no estaría coincidiendo porque mi función pide 4, pero yo estoy pasando 2. Está haciendo una inconsistencia ahí. Entonces, el prototipo también sirve de esto que hablamos, de la interfaz de comunicación. Cómo se deben comunicar los módulos, cómo deben ser llamados los módulos para que se entiendan unos a otros, ¿sí? De nuevo, ¿cuántos parámetros tienen que recibir? ¿En qué orden se deben recibir esos parámetros? No es lo mismo si yo recibo un parámetro segundo y otro primero. Se debe respetar el orden en el cual fueron declarados los parámetros formales. ¿Y de qué tipo? No puedo pasar un tipo de dato, no sé, carácter, cuando yo espero un tipo de dato real. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, vamos a verlo en el SymHi. Volvamos al SymHi. Entonces, tenemos una función main. Yo voy a usar un procedimiento, ¿sí? Un procedimiento que hicimos en el video anterior, que era el de calcular cociente y resto. Entonces, este procedimiento, que yo lo había llamado creo que cociente y resto así, no me acuerdo, recibía 4 parámetros, que era 2 números enteros, en el cual se iban a dividir, y luego 2 parámetros por referencia, que próximamente vamos a ver más en detalle esto, que era el cociente y otro que era el resto. Ahí. ¿Sí? Este es el prototipo, ¿sí? Prototipo lo ponemos acá. Es decir, la declaración de mi procedimiento. Simplemente no tiene cuerpo, simplemente estoy definiendo cuál es su forma, qué parámetro recibe, cómo se llama este procedimiento, qué devuelve, que como es procedimiento devuelve vacío. Y también estoy declarando sus parámetros formales, cuántos parámetros recibe, de qué tipos y en qué orden. Una vez que declaré esto, voy a declarar, ya voy a desarrollar abajo. Entonces, si se fijan, esto lo puedo copiar, porque la cabecera de la función del procedimiento es lo mismo, nada más que acá ahora sí ya voy a tener cuerpo, ¿sí? Acá ya tengo el cuerpo del procedimiento. Entonces acá decía yo que cociente iba a ser igual a num dividido, num1, perdón, dividido num2, y que resto iba a ser igual a num1 resto num2, ¿sí? Esto es un procedimiento que modifica 2 valores, por eso es procedimiento. Algo curioso que deja hacer C en los prototipos es que yo puedo obviar esto, miren. Yo puedo obviar el nombre de las variables, esto como son por referencia, el asterisco sí tiene que ir, pero en los prototipos, solamente en los prototipos, no acá, ¿sí? Solamente en los prototipos puedo obviar el nombre de las variables. Puedo poner solamente el tipo. Entonces, ahora sí. Entonces, puedo obviar la variable y el compilador va a entender que tiene que recibir primero 2 parámetros enteros y después 2 parámetros de tipo enteros punteros. Entonces, en el prototipo puedo obviar esta declaración o estas variables, el nombre de las variables. No así ya en la definición, en el desarrollo del procedimiento de función. Acá ya sí necesito, porque acá ya como la función o el procedimiento ya va a tener cuerpo, ya necesito el nombre de las variables para poder trabajar en el cuerpo, si no, no tiene sentido. Entonces, acá los puedo obviar, ¿sí? Vamos a poner acá, puedo obviar nombres de variables, y acá no puedo obviar nombres de variables, ¿sí? Es muy importante esto. Y luego, ¿qué hago? Declaro, acá no quiero perder mucho tiempo pidiendo datos, entonces es el mismo ejemplo que hicimos en la clase pasada. Entonces hacemos así, b igual a 2. Y vamos a llamar al procedimiento cociente y resto. Ahora lo puedo hacer porque el prototipo está arriba del main. Como digo, siempre los prototipos van generalmente casi siempre entre las directivas de precompilación y el inicio del main. Y acá voy a pasarle a b, necesito 2 variables más que son cociente y resto de tipo puntero.
Entonces acá le voy a pasar la dirección de cos y acá la dirección de res. Y voy a mostrar acá cuánto es el cociente, que era porcentaje de y porcentaje. Y acá el resto, que era porcentaje de, y acá es cociente y resto. Compilamos a ver si no hay ningún error. Bien, acá es así nomás, sin puntero, perdón, me equivoqué yo acá. Va así nomás, ahora sí, compilamos. No nos da ningún error y ejecutamos el programa y se fijan, cociente 7 y resto 1, no dan ningún problema. ¿Qué pasa si yo acá no declaro el prototipo y yo trato de compilar? Si se fijan, me da un error el compilador de C, porque dice declaración implícita de la función cociente y resto. Esto significa que el main no está reconociendo a este procedimiento, porque está debajo de él, digamos. Entonces sí o sí debo poner lo que es su prototipo correspondiente para que ahora no me dé error y el compilador lo reconozca. Entonces, repasando, vimos lo que es el prototipo. El prototipo es simplemente la cabecera de la función o procedimiento que finaliza con punto y coma, no tiene cuerpo. En los prototipos puedo obviar el nombre de las variables, no así ya cuando yo desarrollo la función. Vimos el concepto de parámetros formales, que son estos, ¿sí? Son estos parámetros que le dan la forma a la función o procedimiento, que indica el orden, cuántos parámetros y qué tipo de parámetros son. Y luego los parámetros actuales, que son aquellos parámetros cuando yo ya invoco a una función o procedimiento que ya le paso variables o le paso valores ya concisos, concretos, actuales.